Hola, mi nombre es Sonia y estamos en Bienestar Emocional. En el vídeo de hoy vamos a hablar de los diferentes trastornos de ansiedad que existen. Sí que es verdad que los trastornos de ansiedad muchas veces lo tienen las personas y no saben que lo tienen, no que los padecen. Tienen síntomas raros que incluso ellos mismos lo ven como raros o no. Pueden verlo como algo normal porque en su vida normal es algo cotidiano, ¿no? Incluso sus familiares no lo ven y no lo captan, ¿no? Entonces, sí que es verdad que existen varios trastornos. Entre ellos, el trastorno de ansiedad por separación. El trastorno de ansiedad por separación es muy curioso porque normalmente las personas que lo sufren son personas que tienen una cierta angustia, miedo, pavor, pánico a quedarse solas. Es decir, buscan a una persona, a un familiar que les sirve como bastón de apoyo para todo, es decir, salen a la calle con esa persona, están en la casa con esa persona, no las dejan ni a sol ni a sombra, porque incluso hasta tienen miedo de los padecimientos que le pueden pasar a los seres queridos, el padecimiento de enfermedades, de accidentes, y todo eso es un run run y un rumiar constantemente en la cabeza. Normalmente este tipo de trastornos se fundamenta más en la infancia, ¿no? Puede ser por carencias afectivas, puede ser, pero sí que es verdad que también se puede desarrollar cuando eres adulto. Incluso hay personas que no quieren ni siquiera dormir solos en el cuarto porque necesitan una persona al lado durmiendo, porque se sienten más resguardados, ¿no? Más protegidos frente a este trastorno que realmente están padeciendo. Es limitante en la vida porque digamos que esas personas que van a trabajar no se pueden llevar a esa persona. Entonces llega un momento en que tienen como una relación con la agorafobia. No salen de casa, no realizan actividades, la vida social cada vez se va restringiendo muchísimo más y, y llegan a un estado pues de dejadez total ante la vida, ¿no? Porque tienen ese miedo y esa angustia de que les pase algo y también a sus seres queridos. Es un trastorno quizás que a lo mejor no conocías, pero que existe bastante, se da bastante. El miedo a hablar en público es un trastorno también de ansiedad, porque realmente las personas que tienen miedo a hablar en público no tienen problemas lingüísticos ni saben hablar perfectamente. Pero en el momento en que se encuentran ante un público desconocido, ante una persona desconocida, pues existe un bloqueo mental que no les deja ser ellos mismos, por lo tanto tienen una fobia terrible a relacionarse con otras personas, sobre todo cuando tienen que hablar o tienen que interactuar de alguna manera. Pueden llegar pues a tener una vida social, pero sin que sean mucho el punto de mira, ¿no? Ni ser diremos, el líder en ese momento, ¿no? O el objeto importante. Es una fobia, especialmente como una fobia para se desarrolla mucho y también es limitante porque quiera que no, depende del trabajo que tenga esa persona o lo que realice también el miedo a hablar con una persona desconocida que no conoces y ese tartamudeo y esa cosa ese malestar que te entra realmente es limitante también. Con lo cual es otro tipo de trastornos que existe. Otro de los que hay son las fobias específicas. ¿Quién no tiene una fobia específica? Es algo a algo concreto totalmente en un tiempo determinado que te puede durar toda la vida o lo puedes superar incluso mediante no la evitación, ¿no? La exposición a esa fobia. Que el ejemplo más importante, más normal que puedo poner para que lo entendáis es el miedo, por ejemplo, al volar, ¿no? Al avión. ¿Quién no tiene mucho miedo? Pues alguien conocido o tú mismo o tú misma que tienes miedo a volar. Porque, ¿por qué tienes miedo a volar? No tiene sentido si no te ha pasado anteriormente algo con un avión, ¿no? Pero hay muchas personas que les pasa que sin haberle pasado nada anteriormente con el elemento fóbico, por así llamarlo, tienen esa fobia, por ejemplo, a las arañas, a los animales, a la propia naturaleza, le tienen miedo a la sangre, gente que le tiene miedo a, pues, que sean multitud de cosas. Hay fobias a todo tipo de cosas.
sobreestiman el peligro, porque realmente no es un peligro real el que existe, es un peligro que está en sus cabezas y totalmente es un pensamiento irracional, como todas las fobias, evidentemente, pero evidente que deteriora la calidad de vida del individuo cuando se expone a ciertos estímulos que le cuadran mal en sus vidas y les ponen los pelos a flor de piel, ¿no? Porque el elemento fóbico contra más cerca lo tengan, más ansiedad le van a dar. Es algo increíble. Les puede entrar un ataque de pánico si tú tienes miedo a una araña y te la acercan. A mayor cercanía, el ataque de crisis nerviosa puede ser indescriptible. Es decir, funciona así. No lo tengo delante, el estímulo fóbico, no pasa nada. Pero como lo tenga delante es algo que no se puede controlar. Pero bueno, todo es trabajarlo e intentar poner una exposición al estímulo gradual, ¿no? Para no tener ese choque tan brutal. Luego tenemos el trastorno de ansiedad de fobia social. Son aquellas personas que realmente no es que sean les tenga miedo o asco a las personas, sino simplemente es que no quieren relacionarse con nadie porque evita el contacto con los demás porque se sienten más seguros ellos mismos. Viene dando ciertas pautas de cierta timidez, pero es una sobretimidez, es decir, no es normal que una persona tenga esa fobia social, eso es algo, ya estamos hablando de algo patológico, evidentemente. Y es evidente también que para la persona que lo padece también es malo porque eh, todos los trastornos que lleguen a limitarte en tu vida son malos para el trabajo, para hacer un viaje, para actividades ociosas. La fobia social también es limitante. También se puede tratar, evidentemente. El trastorno de pánico. El trastorno de pánico no es otra cosa más que cuando se ha tenido muchísimas veces crisis de pánico, se convierte en tal trastorno que la ansiedad anticipatoria a lo que te puede pasar se incrementa muchísimo y las personas que sufren este tipo de trastorno también son de las personas que no intentan ir solas a la calle porque creen que les van a pasar algo también solas en la calle y no pueden estar ayudados por nadie. Es un miedo al miedo realmente, es un miedo a que te pase algo pero no relacionado con que te coja un coche o con que te coja una moto o que no sé, se te caiga una maceta en la cabeza, no. Es relacionado con la misma miedo que te dé una crisis de ansiedad. Entonces, ese es el bucle en que entra el pensamiento de una persona con trastorno de crisis de pánico, es ese miedo. Realmente se puede desarrollar en cualquier momento e incluso durmiendo te puede dar una crisis de pánico estando tu cuerpo totalmente relajado porque la alteración es constante y acumulativa en el tiempo también, ¿no? La agorafobia. La agorafobia es un trastorno pues, del miedo al miedo también muy relacionado con la no exposición de la persona a sitios en los que ellos piensan que le pueden dar crisis nerviosas y entonces pues no salen de casa, evitan la exposición al estímulo que les cree ellos irracionalmente, donde les puede dar una crisis de ansiedad y no pueden ser atendidos. Por ejemplo, ir al cine que le dé una crisis de ansiedad, lo relacionan con no volver a ir más al cine. El estar en un ascensor y empezar a faltarle el aire, ya para ellos eso ya no es coger el ascensor más, es miedo a no poder ser atendidos y llega un momento en que se mezclan ellos mismos con ellos mismos, es decir, no salen de casa, intentan no relacionarse con nadie para esconder lo que les sucede, pero tiene una base con muchísima ansiedad, aunque hay agorafóbicos que no tienen base de ansiedad, pero son los menos. Todo este tipo de trastornos, desde luego, por supuesto, tienen totalmente solución con la terapia apropiada.
La ansiedad generalizada, pues es una ansiedad en la que la persona está totalmente las 24 horas del día preocupada por cosas que pueden pasar, anticipando siempre todo. Me puede pasar que pierda el trabajo, me puede pasar que se muera mi vecina, me puede pasar que mi hijo que ha salido en moto se puede caer, puede pasar que mi coche se estropee, puede pasar que mi casa se derrumbe, puede pasar que llueva y se inunde y hay una inundación y catástrofes en la cabeza totalmente, pensamientos totalmente negativos uno tras de otro, no hay manera de que se exponga un pensamiento positivo. Entonces la ansiedad generalizada lo que hay que aprender siempre es a tachar ese pensamiento negativo y sustituirlo por uno positivo, porque siempre se puede aprender y podemos enseñar a nuestra mente a que no sigamos con ese tipo y esa actitud de pensamientos tan gravosos para nosotros mismos, porque la ansiedad generalizada es más difícil de quitar si el individuo no se pone en una terapia en donde se enseñe las herramientas adecuadas para que no tengan ese sufrimiento diario. Vivir con una ansiedad generalizada es vivir con una tortura. Quien lo tiene lo sabe. Eh, no puedes parar de pensar y de pensar y de pensar y tienes mucha dificultad para sacar lo positivo de las cosas realmente. Otra de los trastornos son los medicamentosos, ¿no? O de exposiciones a sustancias tóxicas, por ejemplo, las personas que consumen drogas, por ejemplo, y evidentemente les altera el sistema nervioso, pueden tener estados de ansiedad, aunque ellos crean que les relaja y están súper bien, pues todas las drogas llevan a un momento que el individuo les causa una ansiedad. O, por ejemplo, tener una intoxicación medicamentosa, donde, por ejemplo, estás tomando demasiada medicación de cierto tipo que te crea una ansiedad. Eso también sucede muchas veces. No tenemos una base de por qué nos pasa esto, por qué nos encontramos así, y vemos en el paciente que está tomando una medicación que de por sí da ansiedad porque da una irritabilidad y una irritación al sistema nervioso muy determinante. Por lo tanto, siempre es importante saber qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? Incluso una simple pastilla que nos creamos que no es mala, pues al final puede resultar que nos esté dando esa crisis de ansiedad, ¿vale? Bueno, pues he resumido un poco los tipos de trastornos que podemos encontrar. Hay muchos más, pero estos son los más generales y los más conocidos. Espero que hayáis aprendido un poco más conmigo hoy y como siempre digo, suscribiros, darle a la campanita. Dejaré por aquí abajo todos mis grupos de Facebook, de Twitter, de Instagram y por supuesto, como siempre digo, crecer, aceptaros, aprender y ser felices. Hasta un nuevo vídeo.